tema del apostolado para Pablo siempre fue fundamental, defender su apostolado. Ya lo dejamos en claro, porque esa era la crítica esencial que los hermanos de Jerusalén le hacían, que él no era apóstol, ¿verdad? No había conocido a Jesús, no había andado con Jesús, por tanto no podían llamarle apóstol. Y ese fue el título que él siempre defendió, se adjudicó de acuerdo a su encuentro con Jesús de Nazaret. Esto abrió el camino para entender el apostolado en un sentido mucho más amplio que el de los sinópticos, ¿verdad? El Espíritu siguió generando apóstoles y yo creo que sigue generando apóstoles. Las funciones de los ministerios que habla la carta a los Efesios, cuando lo veamos, él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que esas funciones siguen siendo funciones del cuerpo de Cristo. El problema con el movimiento apostólico moderno es que ha desarraigado estos dones, digamos, los ha arrancado estos dones de su hábitat bíblico y los ha interpretado en un ámbito abstracto, genérico, con los valores del mundo, de la sociedad norteamericana. El apostolado ha sido interpretado como rangos influenciados por la mentalidad norteamericana. Pero la mala utilización que el movimiento apostólico moderno ha hecho de esto no anula la genuina generación del Espíritu, trayendo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Alguna pregunta aquí sobre esto? ¿Nadie? Bien, avancemos. Dale, quiero ver. Hay 4 componentes aquí. El empleo de la palabra apóstol no se había fijado aún en la época de Pablo. Diríamos que hay un uso carismático de la palabra apóstol como una generación del Espíritu. El Espíritu genera apóstoles, ¿verdad? Cristo genera apóstoles por el Espíritu Santo. Esta idea no es la que pertenece a los evangelios, pero acuérdense que los evangelios fueron escritos muchísimo tiempo después de las cartas de Pablo. Si tenemos la carta de Pablo, la primera carta en el año 49, y el primer evangelio lo tenemos alrededor del año 70, hablamos que entre la primera carta y el primer evangelio hay por lo menos 20 años, lo cual indica que el uso que los evangelistas y sobre todo los sinópticos, porque Mateo no usa la palabra apóstol, perdón, Juan no se refiere, Juan nunca usa el término apóstol referido a los 12, ¿verdad? Solamente es un fenómeno de los sinópticos. Por eso hay toda una discusión sobre qué tan histórico fue esto de los 12, pero no vamos a entrar ahí ahorita. Ese sería tema de otro momento. Pero Juan le llama discípulos, ¿verdad? Él no ve la comunidad presidida por 12, sino él ve la comunidad presidida por el discípulo amado, un personaje que es el personaje líder de la comunidad juánica. Sin embargo, los sinópticos
Mateo y Lucas, alimentado por Marcos, que es el primero que establece eso, sí llaman a ese grupo los 12. Para el tiempo de Pablo, la idea de una idea de apóstol referida a los 12 no existía en su dinámica eclesial. Conserva la idea de enviado o delegado. Comprende un grupo de personas bastante amplio. Cuando usted ve 1 Corintios 15:7, vea rapidito. 1 Corintios 15:7. En realidad, dice él, soy el último de los apóstoles. Versículo 7. Luego, el 7, vean. Luego se apareció a Santiago y más tarde, ¿a quiénes? Pero usted pensaría que esto se refiere a los 12, pero no se refiere a los 12, porque de los 12 ya habló anteriormente en el versículo 5, cuando dice que se apareció a Cefas y luego a los 12. Ahí están los 12. Pero ya en el 7, cuando habla que se apareció a todos los apóstoles, pues aquí ya habla de un grupo mucho más amplio. Ya había esa figura de los apóstoles como un concepto mucho mayor del denominado los 12, ¿verdad? Dale. Pablo no menciona a los 12 más que una vez. Lo acabo de leer en el versículo 5. Sus relaciones con quienes fueron apóstoles antes que él están marcadas por respeto y solidaridad. Nosotros los apóstoles, dice él en 1:17. Pero también por cierta tensión. ¿Por qué? Porque algunos negaron a Pablo la condición de apóstol. 1 Corintios 9:2. Este era el argumento principal para desvirtuar el ministerio de apóstol. Él no es apóstol. Dice 1 Corintios 9:1, ¿no soy libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros el fruto de mi tarea de anunciar al Señor? Si para otros, ¿qué dice? Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí lo soy. O sea, había un buen sector para quien él no era apóstol. Y sobre todo, la gente que provenía de Jerusalén. No le reconocían a Saulo la condición de apóstol. Otros solo reconocían a los apóstoles anteriores. A pesar de haber llegado a destiempo, Pablo no se avergüenza de su vocación, ni sus amigos deberían hacerlo. Él posee los rasgos definitivos del apóstol, incluso en los momentos más agudos del conflicto. 2 Corintios 12, veamos esos rasgos. Si usted se fija, si hablamos de las cualidades de ser apóstol, toda la gente se va allá a lo que leímos en Hechos 1, ¿se acuerdan? Pero Pablo tiene otros criterios. Pablo tiene otra manera de quién es un apóstol. El 12:12. Dice, yo cumplí entre vosotros con las características del apóstol. Y él no menciona ninguna de las que Pedro aduce en Hechos 1. Él dice paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Esos son los criterios para Pablo.
Entonces, esas son las características que Pablo menciona. Una paciencia perfecta en los sufrimientos. Ya quisiera ver esta característica en los apóstoles actuales. Si de sufrimiento es lo que menos que hablan. Al contrario, estos apóstoles quieren viajar en primera clase, hotel 5 estrellas, que los vayan a recoger en un Mercedes, en un BM. Hasta andan la marca de agua que beben. Hasta piden un chef. ¿Qué saben estos del sufrimiento por la misión? Estos no son apóstoles. Pablo entiende el apostolado en otras categorías. Brian, ¿cómo dice la NBI, hijo? Se dieron constantemente entre ustedes. ¿Y la Reina Valera? La Reina Valera sí. La Reina Valera dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En toda paciencia, ¿verdad? Pati, permítame. Vamos a revisar el texto griego para ver qué pasa. Sí, hay cosas que a veces no me explico por qué omite frases tan claves, pero tan claves. Es como cuando describe a Apolos. El texto griego dice un hombre fervoroso en espíritu. Y la NBI no incluye esa cualidad, fervoroso en Espíritu Santo. O sea, que es clave para describir a Apolos, ¿verdad? Porque una persona muy llena o muy en el mover del Espíritu Santo no significa que lo comprende todo. No. Alguien muy fervoroso en el Espíritu Santo puede estar deficiente en la comprensión de ciertas verdades, como es el ejemplo de Pedro y de Apolos mismo. Dice 2 Corintios 12:12. A la verdad, señales del apóstol fueron producidas en vosotros en toda perseverancia. Sí, aquí aparece en toda jupomone, es en toda paciencia, ¿verdad? Que la Jerusalén ha traducido paciencia perfecta en los sufrimientos, ¿verdad? Esa es para Pablo la cualidad inicial de un apóstol antes que las señales, prodigios y milagros. Es tener el temple de asumir con lealtad el sufrimiento que implica la misión. ¿Hay apóstoles entre nosotros? Sí, entre Betania pueden haber apóstoles. Porque el apostolado es un servicio, no es un cargo, no es un estatus. Personas que asumen con fortaleza y tenacidad las cosas que vienen a causa de sufrir por la obra. Brian. Diga. Se resalta bastante que estos apóstoles deben tener señales, prodigios y milagros. Sí. Y se da todo el show, ¿verdad? Sí. Pero lo otro que no dice la NBI, como que no vale. No como cuenta. Que no entra. Ajá. Cierto, así es. Y claro, las señales, prodigios y milagros no son una cosa exhibicionista, como lo hacen muchos pastores, iglesias y disque apóstoles,
que pasan a la gente a dar testimonio, pero no tanto para glorificar a Dios, sino para exaltar la figura del evangelista o del ministro, o que se vea que es efectivo. Pero eso no es, ese no es, no vemos a Jesús. Es más, a Jesús encontramos diciéndole: anda y no se lo digas a nadie, ¿verdad? No le cuentes a nadie. Es más, Jesús hacía las cosas casi que en privado, ¿verdad? En silencio. No pretendía promocionarse a través de las cosas que competen al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él va a seguir obrando definitivamente, pero no es para que nosotros nos demos una posición, un lugar. Pastor Ulises. Escuché hace un momento, o mal leí, creo yo, en la página 1, sobre la palabra apóstol, ¿verdad? Ponérselo. Y decía, esta palabra aún no se usaba en la época de Pablo. Dice, el empleo de la palabra apóstol no se había fijado. Y entonces usted dio una explicación. Entonces, y si ahí dice que no se había fijado aún en la época de Pablo, entonces, ¿cómo se llama? Ha sido, ¿cómo se llama? Traducido en las cartas que nosotros estamos estudiando, que decimos que son auténticas del apóstol. La palabra fijado quiere decir, en este contexto, no se había usado reducidamente a los 12, como lo van a hacer los sinópticos. Ellos no le van a llamar apóstoles a nadie más que a los 12. O sea, se ha fijado, se ha delimitado el uso de la palabra solo a los 12. No se utiliza para alguien fuera del grupo, los 12. Ya Marcos lo fija, o sea, lo pone reducido a los 12. En la tradición paulina y en Hechos de los Apóstoles será usado el concepto apóstol de forma abierta y no fija o reducida. Eso significa la palabra fijado, que cuando Pablo escribe a las comunidades, bueno, de hecho, como dije ahorita, solo una vez usó la frase los 12 en 1 Corintios 15:5, la única vez. De ahí no vuelve a utilizar más esa referencia. Y apostolado, bueno, en Romanos 16 le denominará apóstol incluso a una mujer. Lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de las mujeres con Pablo. La mujer Junias le llama apóstol. ¿Alguien más? Bien. A medida que se desarrolla una teología de la iglesia, el apostolado encuentra en ella su lugar fundamental. Cuando enumera los ministerios, Pablo sitúa a los apóstoles en primer lugar. Esta misma clasificación se encuentra en Efesios 4. En esta carta, los apóstoles están estrechamente asociados a los profetas. Han sido establecidos como base del edificio eclesial, como signos de la presencia de Dios, como aquellos que han recibido la revelación de su misterio. Entonces, los apóstoles, en sentido bíblico, están en primer lugar, pero no arriba, sino abajo. ¿Ya? No están encima, no están reinando, están sosteniendo. Cuando habla de primer lugar, hay que entender esto de primer lugar, porque tal como en los ministerios apostólicos lo entienden ahora, primer lugar el que está arriba va. No, es primer lugar porque es el que está abajo, el que sostiene. Es donde se asienta una comprensión del misterio de Dios de una forma muy especial. Apóstoles y profetas. Entonces, más que visibles, son invisibles. Están allí llevando adelante. Es más visible el pastor o el maestro en categoría bíblica, porque ellos están no
no son el fundamento en el sentido de edificio del término. Pablo, cuando habla de la iglesia, habla mucho del edificio y habla de apóstoles y profetas como el primer fundamento para la fe de la iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo aduce su apostolado, porque él ha tenido una comprensión del misterio de Dios en Cristo de una manera muy particular. Él aduce siempre y dice: ustedes saben que a mí me fue dada una comprensión del misterio de Dios. Entonces, eso es parte del apostolado: comprender los moveres del Espíritu, comprender dimensiones de la buena nueva, descubrir por el Espíritu significaciones nuevas. Son verdaderos apostolados, ¿verdad? Personas como el doctor René Padilla, por ejemplo, creo que es un apostolado, porque son personas que redescubren o descubren interpretaciones o significados de la palabra del evangelio importantes para el momento que se está viviendo en un contexto como América Latina. Él, Samuel Escobar, Juan Están, verdaderos apóstoles que descubren significado del misterio de Dios en Cristo para nuestro tiempo. Y claro, pastores y maestros, ellos están enseñando lo que ellos han recibido, lo que ellos han descifrado por el Espíritu, por la revelación, por la palabra, por el evangelio, por la escritura. Ellos son los que le dan de comer a la iglesia lo que estos apóstoles han logrado recomprender, ¿verdad? Ellos son verdaderos apóstoles. Claro, ellos nunca anduvieron aduciendo que eran apóstoles, pues. El doctor René Padilla nunca dijo soy apóstol, pero su función de ministrar a las iglesias de América Latina con una comprensión alternativa, fresca, nueva del Espíritu Santo, los hace verdaderos apóstoles. Sigamos. A lo largo de las epístolas se manifiesta una toma de conciencia final por parte de Pablo. Él ha recibido la gracia de ser apóstol para llevar a todas las naciones a la fe. Romanos 1:5, siguiendo Romanos 11:13 y luego Romanos 15:14-21. Y las cartas más tardías como Colosenses 1:24 y Efesios 3:1-13 presentan al apóstol no como iniciador, sino también como aquel que lleva el evangelio a su consumación, integrando a la humanidad en el seno del pueblo de Dios. Pablo entendió algo que no habían entendido los apóstoles, los 12. Él entendió el misterio de Dios al leer ustedes, por ejemplo, veamos Romanos 15, vaya. Romanos 15. Romanos 15:14. Él aquí va a explicar algo que los demás apóstoles no habían entendido y que él fue capaz de entenderlo por el Espíritu Santo. Dice Romanos 15, perdón, Romanos, espérame, estoy en Corintios. Dice el apóstol, Romanos 15:14. Por mi parte, estoy persuadido, hermanos, de que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, henchidos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros unos a otros. Sin embargo, en algunos pasajes de esta carta os he escrito con cierto atrevimiento, como para recordaros lo que sin duda no habéis olvidado. Pero lo he hecho en virtud de la misión que Dios me ha confiado. Aquí ya Pablo habla de la conciencia de misión, y esa conciencia de misión lo convierte en apóstol, en un enviado. ¿Y cuál es esa misión? Ser, 16, ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del evangelio de Dios
para hacer de los gentiles una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo motivos, pues, para sentirme orgulloso ante Dios en nombre de Cristo Jesús. Pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado, que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir que los gentiles reconozcan a Dios. Y lo he realizado de palabra y de obra, con el concurso de señales y prodigios de la fuerza del Espíritu Santo, de modo que he podido dar cumplimiento al Evangelio de Cristo desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria. Así que considero honroso no haber anunciado el Evangelio, sino ahí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre los cimientos de otros que otros habían puesto. Antes bien, como dice la Escritura, los que ningún anuncio recibieron de él, lo verán, y los que nada oyeron, comprenderán. Este es un resumen de su labor apostólica y de su conciencia apostólica. Pablo está convencido que Cristo lo llamó y lo envió. Y eso de ser enviado lo constituye en un apóstol de Cristo. ¿Alguna pregunta, amados? ¿O un comentario? Hermano Jorge. A Pablo, a Saulo, ¿verdad? Sí. Para que pues lleve la misión de lo que usted estaba hablando, de la palabra, ¿verdad? Sí. Dice, este instrumento escogido por mí, dice, ¿verdad? Sí, o sea, ahí hay una... y algo más. El asunto es que Pablo descubre una comprensión que los apóstoles no habían tenido, ni Jesús mismo. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de la misión de Jesús, Pablo tiene claro que Jesús vino para los judíos. Jesús no le predica a los gentiles. Y él lo reafirma aquí en el capítulo 15, versículo 8. Pablo tiene claro esto. Pues afirmo que Cristo Jesús se puso al servicio de ¿quiénes? ¿de quiénes? De los judíos, de los circuncisos, dice la Jerusalén. Jesús vino para servir a los circuncisos, para manifestar que Dios es veraz, es decir, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas. A eso vino él. Ahí se circunscribió la misión de Jesús. Él vino para servir a los judíos, a los circuncisos. Ahora, pero servir a los circuncisos o a los judíos negaba a los gentiles. No, dice él en el siguiente versículo. Y para que los gentiles alabasen a Dios por su misericordia. Entonces, ¿qué descubre Pablo? Pablo descubre que si bien el Jesús histórico se redujo a los judíos y predicó a los judíos, pero la intención salvadora de Jesús tenía que llegar hasta los gentiles. Pero nadie estaba entendiendo esto. Y el aporte significativo de Pablo es que él comprendió que Jesús lo había llamado a él para ir a donde Jesús no fue. Los incircuncisos, los gentiles. Este es todo el pleito de Pablo. Ni los apóstoles entendieron que tenían que ir a los gentiles, ni ellos. Este fue un tema de pleito. Este fue el gran tema de pleito en el cristianismo originario. Estos eran los conflictos.
los gentiles sí pueden llegar a la salvación, pero haciéndose judíos. Pero Pablo va a decir no. La palabra y la obra de Jesús, el Cristo, incluye la misión a los gentiles para ser salvos en Cristo, no en lo étnico o lo religioso del judaísmo. Ese es todo el motivo de pleito. Entonces Pablo aparece en el escenario anunciando algo que fue como un terremoto, un terremoto teológico que la iglesia de Jerusalén no entendió, no comprendió. Y lo que hace la iglesia de Jerusalén a partir del ministerio de Pablo es andarle desbaratando su ministerio y andarle diciendo a las iglesias: miren, sí está bien que él haya predicado la palabra, pero él no es apóstol y no les ha enseñado la verdad. Hoy se la vamos a enseñar. Ustedes tienen que circuncidarse y cumplir la ley, porque Jesús fue judío, cumplió la ley, se circuncidó. Entonces hay que ser como Jesús. Y era cierto. Era cierto, Jesús hizo todo eso porque él era judío, pues. Él no era cristiano, no era de otra religión, él era judío. Su fe era judía, su piedad era judía, su disciplina religiosa era judía. Él iba como acostumbraba, dice Lucas, a la sinagoga. Él cumplía los votos judíos, se circuncidó al 8º día como cualquier judío. Y entonces, si Jesús, al que confesamos como Salvador, se circuncidó, todos hay que hacerlo. Y esto es lo que Pablo dice que no. Que la dimensión judía de Jesús no es la que salva. Es la fe en su palabra y en su obra. Y ese es todo el motivo del pleito, porque la iglesia de Jerusalén sí cree que la circuncisión era fundamental. Los hermanos de Jerusalén, digamos los cristianos, aunque no me gusta usar esa palabra para esta época, pero los cristianos, entre comillas, de Jerusalén, ellos creían que había que circuncidarse. Y ese es el gran pleito con Pablo, que Pablo le dirá a los gentiles: ustedes no necesitan, no hay por qué, la circuncisión no es parte del evangelio. ¿Preguntas, comentarios, interrogantes que le surjan? ¿Seguros? Va. Después no van a andar chillando. Va. Algo de bautismo. Esto hay que entender, porque el bautismo lo hemos reducido a una cuestión tan ritual que no entendemos la frescura del concepto bautismo. De hecho, y esa palabra del bautismo nunca me la diste, Baby Joe, que la voy a limpiar. Y yo di una predicación sobre el bautismo, dándole a la palabra el sentido dinámico que tiene y no el sentido ritual. ¿O sí me la diste? Ah, sí me la diste. Ah, la mandé. ¿Y a las mujeres también? No, a las mujeres no. Por algo el Señor nos ha dado todavía. Está preparándolas para un bautismo especial, ¿verdad? El verbo baptein, de donde se deriva baptizein, significa mojar, sumergirse. Es como entrar debajo de. Es ser cubierto por. En su voz pasiva se usa para hablar de un hombre que se ahoga, de un barco que se hunde, y metafóricamente alguien que está sumido en deudas, ¿verdad? Esos son los sentidos seculares, digamos, de cuando se usaba la palabra bautismo. Alguien bautizado en deuda, ¿va? Es alguien que está ahogado en deudas. Esa era la palabra, el uso secular, normal, ordinario de la palabra. No crean que era una palabra sagrada, una palabra usada para hablar de un rito divino. No, era una palabra para hablar de alguien que estaba topado,
en deuda, un barco que se hunde, un hombre que se ahoga, ¿verdad? Entre las 4 ocasiones en que se usa el verbo en los 70, ¿se acuerdan cuál es la 70, verdad? Ya lo tengo que estar explicando otra vez. El Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta. Ahí solo vale la pena recordar una. Naamán el sirio, leproso, se bañó 7 veces, como había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Pero esto solo se recoge en la liturgia bautismal en algunos padres de la iglesia. Pero eso fue lo que hizo Naamán: bañarse, sumergirse, o sea, bautizarse. Era símbolo de entrar en algo nuevo. Era sumergirse, era meterse. Lo que le pide el ángel al hombre de Ezequiel, que se meta, que pase, que se sumerja, ¿verdad? Eso, estar sumergido. Pablo utiliza 13 veces la palabra baptisen, esencialmente en la primera carta a los Corintios. Baptisma, baptisen es el verbo, en infinitivo, bautizar. Bautisma será el acto. Lo utiliza en Romanos 6:4, Efesios 4:5 y Colosenses 2:12. O sea, el bautismo. El uso paulino de baptisen ignora toda determinación por la partícula en. En significa, ¿cómo dice aquí? En. Es la traducción. Así se escribe en griego y así es la traducción. Como sería bautizar en el Espíritu, bautizar en el agua, bautizar en el fuego. Pablo no conoce el bautismo en el nombre del Señor Jesús, como ocurre en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles ordenan que se bauticen en el nombre del Señor Jesús, pero allí no se está dando una fórmula bautismal como nosotros entendemos, ¿verdad? Que es la fórmula. No. Lo que está diciendo es sumérjanse en Cristo. ¿Pati? Nosotros lo entendemos como bautizarse en el Espíritu, como la gente recibiendo y un montón de cosas así bien... no sé qué palabra usar, Sí. pero que en sí quería decir Pablo cuando decía bautizar en el Espíritu. Es entrar en el ámbito del Espíritu Santo. Es cuando nuestra vida pasa a ser parte de esa operaciones, trabajo, flujo, vida, guía, camino del Espíritu Santo. Es cuando entramos al ámbito del Espíritu de Dios. Entramos a estar sumergidos en Él, ¿verdad? Cuando cantamos sumérgeme, estamos hablando de bautízame, ¿verdad? Es decir, estar en la vida. Es pertenecer ya a la vida del Espíritu. Pablo no conoce este uso, bautizarse en el nombre del Señor. Él no conoce ese uso como Hechos de los Apóstoles. Los usos paulinos de baptisei, seguido de 7 veces de eis. Eis es una preposición que significa hacia. Por eso la palabra baptisei y el bautismo más bien es una palabra dinámica que estática. Es la experiencia de caminar hacia. Es un movimiento. Por eso siempre que en la Biblia Israel ha tenido que pasar procesos de cambio, ha pasado las aguas, porque es como la experiencia de adquirir
una nueva condición, una nueva identidad, de pasar de un estado a otro. O sea, salen de la esclavitud y ¿qué atraviesan? El mar. ¿Y qué dice Pablo cuando pasaron el mar? Fueron bautizados en Moisés. Eso dice. Esa es la interpretación que Pablo le da. No es que todos dijeron en el nombre de Moisés, en el nombre de Moisés te bautizo. No, no, no. Es una dinámica de transformación. Israel, en el paso del Mar Rojo, es movido, llevado, conducido al proyecto de Dios en Moisés. En Moisés. O sea, no es en Faraón, no es en algún anciano de Israel, no, es el proyecto en Moisés. Entonces todo Israel es bautizado en Moisés. Cuando van a pasar del estado del desierto a la tierra nueva, ¿qué cruzan? El Jordán, porque van a pasar a otra. Y allí, aunque no hay un texto que lo diga, como no hay en el Antiguo Testamento un texto que lo diga en Moisés, a no ser porque Pablo lo dice, allí fueron bautizados ¿en quién? En Josué. Y Dios se lo dice: yo te haré hoy famoso como hice con Moisés. Siguiendo entonces el mismo flujo interpretativo de Pablo, ahora Israel entra a la tierra en Josué, ¿verdad? ¿Y qué hace otra vez? Pues cruzar el río. Por eso cuando aparece Jesús y entiende que va hacia algo nuevo, ¿qué hace él? Regresar al Jordán, como para decir, vamos a iniciar otra vez el paso. El bautismo es cuando adquirimos una conciencia de caminar hacia algo nuevo, ya hacia algo, hacia una comprensión fresca de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, en la historia de la iglesia, los cristianos se han bautizado siempre más de una vez. Es más, eso que la gente solo se bautice una sola vez, esa es una costumbre más que un establecimiento bíblico. ¿Me entienden? Cuando Pablo dice un solo bautismo, no está hablando de un en sentido numérico, sino uno en sentido de significado. No uno en oposición a varios, sino uno en cuanto al contenido, ¿verdad? Al significado de ser en Cristo, el significado renovador que tiene, no tanto el aspecto repetitivo, ¿verdad? Tampoco dice que debe hacerse una sola vez la Santa Cena, y la hacemos con frecuencia cuando sentimos la necesidad de renovar esa comunión, la solidaridad, el compañerismo, el seguimiento de Jesús, la obediencia. Por eso en la vida de la iglesia ha habido experiencias cuando las personas han querido resignificar o renovar su fe, se han vuelto a bautizar. Por eso le llamaban a los bautistas, o a los anabautistas le llamaban eso, anabautistas. O sea, rebautizadores. Ana significa otra vez, de bautizarse otra vez. Porque como que la primera experiencia de bautismo no tenía la profundidad, el sentido, la conciencia, y hoy lo querían hacer de una manera nueva. Es decir, bautizarse. Ajá.
tremendo. Sí, como claro, es un dice tabú eso. terrible. Porque como en la Biblia dice un solo bautismo, Ajá. ¿verdad? Esa es la palabra que ellos sostienen, Sí, ¿verdad? Porque inclusive en este renuevo hubo una pastora que iba en mi grupo que ella no quiso pasar las Sí. aguas por eso. claro. Es que Pablo ahí dice muchas cosas de uno, pero no habla de uno en números cardinales, digamos, sino uno en el sentido sí, porque usted dice, tenemos un solo Señor, pero tenemos al Padre como Señor, al Hijo como Señor, al Espíritu como Señor. Y si hablamos de uno en sentido numérico, ¿con quién de los tres nos quedamos? Pues solo tenemos que tener uno, ¿verdad? Pero no habla de uno en ese sentido matemático, ¿verdad? Sino habla de uno en el sentido de la, ¿cómo diríamos? Del valor, del significado, de el ser que nos gobierna, pero no quiere hablar matemáticamente de uno, sino como del peso, del significado de aquello. Entonces, un bautismo no habla de uno en oposición a 3 o 4, sino va ligado al bautismo en torno a Jesús, en torno a su palabra, a su evangelio. Ahora, la experiencia, esa experiencia del evangelio, de la palabra de Jesús, esa la podemos vivir, la podemos ver crecer tantas veces en nosotros. Y de repente, a medida pasan los años, logramos asumir o entender nuevas significaciones, nuevos sentidos del evangelio para nosotros, nuevas responsabilidades, y decimos, yo me quiero sumergir en esta nueva comprensión que de Jesús tengo. ¿Me entiende? Y no hay problema. Pasa el tiempo y usted, claro, el problema es que hemos reducido el bautismo no a una experiencia de Dios, sino a un rito eclesiástico. Lo hemos reducido a una, ¿cómo diríamos? El bautismo más que un rito era una vivencia, una experiencia. Cuando estaban sintiendo un movimiento espiritual que los transportaba a una realidad distinta, nueva, significativa. El bautismo era la simbología externa que describía ese movimiento que estaban viviendo de Dios en sus vidas. ¿Me explico? Entonces, el problema es que llegamos a tener el rito seco, frío, sin nada significativo en términos espirituales. Tanto que en la iglesia evangélica ha llegado a significar el bautismo como la puerta de entrada para ser miembro de una iglesia local. Sí, como un requisito para ser miembro de la iglesia. O sea, pero ya se vuelve algo ritual, un procedimiento de admisión a una institución. Y eso no tenía nada que ver con el sentir del bautismo en las comunidades cristianas. Eso era una vivencia de una operación divina y se expresaba en la inmersión, en meterse. ¿Quién pidió la palabra? Alfredo, hermano Jorge y después Alfredo. Volviendo al pasaje de Ezequiel en el capítulo 46, siervo, o sea, estaba viendo las formas en que Israel venía siendo bautizado cuando pasó por Moisés, cuando pasaron por el Jordán y las situaciones que se van dando. Pero digamos, en el capítulo 46 empieza hablando de una manera a donde dice que las aguas llevan a los tobillos. O sea, es que es un proceso que va viviendo
que al final termina diciendo que va a haber vida, o sea, una renovación, va a ser algo diferente a lo que uno... Siguiendo como esta misma comienzo. línea que hermenéutica o de interpretación, en el capítulo 47 de Ezequiel que menciona el hermano, digamos que el profeta se sumerge varias veces. ¿Me entiende? La primera vez hasta los tobillos, no había todavía dimensionado la plenitud del río de Dios. Luego las rodillas, luego la cintura, luego el pecho y luego a meterse de lleno. Entonces, la experiencia del bautismo debería, en la vida de aquellas personas, bueno, como yo lo expliqué en el renuevo, donde hay procesos de cambio espiritual, movimiento de Dios en la vida de la persona, que lo va llevando a desarrollos o evoluciones de compromiso, de comprensión de nuevas dimensiones, reflejarlo o vivirlo en la experiencia de un bautismo sería maravilloso. No hay por qué privarnos de eso. ¿Entienden? Eso no hay por qué decir, claro, si somos esclavos de una mentalidad fija. Esto es como lo que estamos hablando de apóstol. El concepto rígido de los sinópticos y el concepto dinámico de Pablo, que es más carismático, más fluido del espíritu. Entonces, donde surgen las misiones, surgen los apóstoles. Entonces, en ese sentido, siguiendo esa lógica, donde hay procesos del espíritu que nos transforman, nos desafían, nos comprometen, deben haber bautismos. ¿Ya? Que lo bendiga, siervo. Amén. Hay una palabra ahí que me llama la atención y es las preposiciones. Sí. Cuando Pablo describe, cuando él está la preposición en, es decir, que la nueva comprensión, y siempre siguiendo el tema del bautismo, cuando uno entra en esa, o se amarra a ese mover en Cristo, se le abre una nueva comprensión que Exacto. lo amarra para descubrir nuevas, digamos, nuevas maneras del espíritu donde se está moviendo, a diferencia de lo que se entiende hoy como religión, que hoy lo ven como un símbolo, pero lo hacen como un símbolo, pero sin significado, que al final creo yo que es el significado es lo más importante, porque es lo que nos amarra a una nueva comprensión del espíritu. Exactamente. Hay una variante en Hechos 18, 27, hablando de Pablo, hablando de Apolos, cuando lo toma Priscila y Aquila. Ajá. Y dice que era un hombre convincente en el camino y lo que él únicamente conocía era el bautismo de Juan. Uh-huh. Entonces, pero dice que ellos lo toman. ¿Será que ellos habían conocido esa nueva dimensión del espíritu que el apóstol Pablo les había transmitido y lo toman como tutores para poder llevarlo a una nueva comprensión de una cosa amarrada a la otra, pastor? Sí, claro. Esto es como aquellos discípulos de Éfeso. ¿Habían sido bautizados? Sí. Pero ¿en cuál? En el bautismo de Juan. En Juan. ¿Y qué hace Pablo? Volverlos a bautizar en Jesús. Es decir, el bautismo es a qué comprensión, a qué experiencia de Dios yo me consagro, me sumerjo. El bautismo por eso es más que un rito seco y frío, es un movimiento, es la expresión de un movimiento en mi vida. Algo está pasando en mí, algo de Dios está haciendo en mí y entonces lo expreso en esto. Me bautizo en su nombre, hacia el Espíritu, hacia esta comprensión fresca. Y ojalá
hubieran tantos bautismos como tantos movimientos del Espíritu en nosotros, ¿va? Eso debería ser una experiencia. Deberíamos ser rebautizadores constantes. Nuestra vida debería vivir rebautismos, frutos de esos moveres de Dios en nuestra vida, conduciéndonos a nuevos caminos, ¿verdad? Y es más, en la historia de la iglesia han habido personas que cuando han entendido esto, han dicho, tenemos que volver a bautizarnos. Y han habido grandes líderes que, no habiendo quien lo bautizara, se autobautizaban. Yo me bautizo y pum, se subía. Solo. O sea, la historia de la iglesia está llena de muchas cosas que no nos las enseñan, no nos las dicen. Porque somos víctimas, esclavos de una comprensión rígida, estrecha, fría, seca de algunas cosas, como el bautismo, que lo hemos reducido a algo tan rígido y que la gente lo hace y nada, porque es un rito que no tiene peso, significado, no expresa nada porque nada está pasando, ¿verdad? Pastor Alfredo. Hablando de la iglesia actual, hay muchas expresiones físicas cuando alguien entra a las aguas, de expresiones como temblores, unos deducen hablar en lenguas, pero esas expresiones físicas muchas veces pueden partir de cierto racionalismo cuando alguien va a entrar a las aguas, de querer experimentar a través de sensaciones físicas, pero precisamente alguien también puede entrar de manera sobria, sencilla, Claro. a las aguas, pero realmente puede captar una visión, o sea, no necesariamente tiene que haber una expresión de ese tipo. Exactamente. Por ejemplo, para Jesús, su bautismo fue una experiencia de Dios. O sea, el bautismo significó un mover de Dios. El Jesús que entró no fue el mismo Jesús que salió. Porque en Jesús estaba dando una operación divina, una acción divina. Y el bautismo expresó eso. ¿Y qué fue para Jesús? Pues una conciencia de quién era Él. Él sale del bautismo con una conciencia de sí mismo. La voz dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y eso no lo vio nadie más, eso lo vio Él. Por eso todo lo que se narra en el bautismo está en singular. Y Él vio, Él oyó. No dice vieron ni oyeron. Esa fue una experiencia particular de Jesús. No fue algo colectivo. Esa fue su experiencia. Él vio el cielo rasgarse. Él vio descender al Espíritu como paloma. Él oyó la voz. Nadie más. Esa fue su experiencia. Y se tradujo en que a partir de allí Él tiene conciencia que ha sido llamado a algo. Es el bautismo refleja esos procesos de conciencia, de cambio de comprensiones, de compromisos, de tareas, de dedicaciones. Se sumerge en la comprensión que Dios tiene para su vida. Ese es el asunto. Vamos a llegar hasta aquí por el agua, hermanitos. Oye, y a esperar que pase para que puedan irse a casa. Vamos a orar. Por eso es que yo pienso que en las experiencias de bautismo que tengamos debería estar abierto siempre a todos, aún a nosotros como servidores, quienes sientan que Dios está moviéndose en un momento especial de su vida, o el renuevo significó algo de escamas que se cayeron y se levanta y quiere ser bautizado para entrar
en una etapa nueva de compromiso con Cristo. ¿Me entienden eso? Bien. Oremos entonces. Padre, gracias por tu palabra, por tu luz. Como dice acerca de las escrituras de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender. Así resulta seguir estudiando las cartas de Pablo. Y aún más difíciles porque hoy tenemos algunas cadenas mentales que con los siglos se han ido construyendo en nuestra mente y son difíciles de quitar. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos a casa con bien y recibe lo que tu pueblo trae en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.